Tenía placentita. Mi primita, no sé qué. Ay, basta.
martes tenemos primer examen. Y va todo esto, ¿ok? Hasta ahora. ¿Listo? A mí no se puede cambiar. Hasta lo del jueves. Hoy vamos a ver gastroenterología. También. Ay. Oh, nada. Nada. ¿Qué? Doble fácil. Sí, porque puedes poner, yo quiero la vida. Claro. Todo bien. No, mentira, no va a ir se raya Bien, vamos a ver gastrointestinal. El sistema gastrointestinal va desde la parte de la boca completamente, orofaringe, esófago, estómago, intestino, colon, páncreas, hígado y tracto biliar, ¿vale? Todo esto está involucrado en el sistema gastrointestinal, entonces compete todas las enfermedades hepáticas, biliares, pancreáticas también, ¿ok? Las funciones del sistema digestivo son un montón, desde motilidad, secreción, digestión, absorción, ¿ok? Pero esto es fisiología, esto es un recordatorio de fisio. Pero si esto es fisiología. Pero sí también es importante. Igual hay que estudiar. Con este gráfico más o menos integra todo lo que es. ¿Okay? Ingresa la comida y el agua, viene la parte de motilidad. El sistema digestivo está mediado por parte nerviosa, endocrina y paracrina, ¿cierto? Son enzimas digestivas que se secretan tanto al sistema digestivo como a la sangre. Sí, la oral, lo tiene para Sí. está en el Luego viene la parte metabólica y el resultado final de toda la digestión, absorción y secreción son las vocales. El hígado es encargado de la parte metabólica, de carbohidratos, proteínas, lípidos y nucleicos. Es una reserva grande de sangre. El sistema digestivo tiene una gran cantidad de sangre circulando por sí. Entonces, cualquier tipo de laceración en el tracto digestivo o hepático, ¿cierto?, va a generar un sangrado importante. ¿Ok? La estructura del tubo digestivo es otra cosa súper importante que deben recordar para el resto o para comprender todas las enfermedades del tracto digestivo, sí. La estructura interna como tal. Viene lo que es la mucosa, que tiene un epitelio superficial, una lámina propia, tejido conectivo, una capa muscular, una submucosa, muscular de esa mucosa y la serosa. ¿Ok? Entonces tiene muchas capas y por tal cual cada una tiene una función específica, ¿cierto? La muscular, encargada de los movimientos peristálticos, la submucosa de secreción y absorción, ¿cierto? La submucosa contiene esas glándulas que secretan distintos tipos de enzimas. Ok, muy bien. Y el páncreas es un órgano súper importante porque tiene dos componentes. Un componente exocrino y un componente endocrino. El exocrino es todas las secreciones que van al sistema digestivo.
Y el componente endocrino es toda la regulación hormonal de la glucosa, ¿cierto? Insulina y glucagón. Es un órgano muy sensible, está descubierto completamente de alguna sedosa específica muy fuerte, está muy bien adherido a la parte intestinal delgada, tiene unos túbulos muy importantes, ¿cierto? Y tiene una gran cantidad de sangre, por lo cual secreta todo esto al torrente sanguíneo de forma inmediata. ¿Okay? Entonces es muy importante conocerlo porque muchos de los pacientes se ven muy comprometidos cuando el páncreas se ve afectado. ¿Okay? Vamos a tener sintomatología tanto gastrointestinal como sintomatología muy sistémica, muy inflamada, o sea, un proceso inflamatorio muy generalizado cuando el páncreas se afecta. ¿Okay? Es un órgano muy sensible. Y acordemos de todo lo que es la parte hepática, como es el hepatocito y los distintos lóbulos hepáticos y la conjugación con las vías biliares. ¿Okay? Acuérdense que el hígado recibe toda la sangre de la vena porta, que es la encargada de receptar toda la sangre de la parte intestinal, donde van todos los metabolitos absorbidos intestinalmente. Y es el encargado de generar todo el metabolismo. Es una gran reserva de glucógeno. Y secreta todo lo que es la vía biliar. La vía biliar tiene ciertas enzimas y contenido que hacen lo que se denomina la saponificación de grasas. Saponificación de grasas en el intestino delgado. Andan enfermos todos, ¿eh? ¿Quién empezó? Una enfermedad ayer. La lulú. Bueno, ahora, la motilidad del estómago es particular. Tenemos 5 segmentos en el cual tenemos el cárdiax, el fondo, el cuerpo, ¿cierto? El antro y el píloro. ¿Okay? Estas estructuras del estómago, cada una tiene una función diferente y secretan ciertas enzimas diferentes. ¿Okay? El cárdiax es el esfínter más fuerte que existe porque evita la regurgitación cuando el bolo alimenticio pasa y llega al estómago. ¿Okay? En el fondo gástrico es donde se secreta el ácido clorhídrico. Sí. ¿Se secreta qué? Pepsinógeno, ¿qué es el pepsinógeno? Es el precursor de la pepsina. Esa fisiología está bastante chévere. Muy bien. ¿Qué más? En el cuerpo y el antro pilórico es donde se genera la mayor destrucción proteica y la pérdida de todas las secreciones. Y el píloro es el paso directo hacia el intestino. El píloro actúa como una llave, deja pasar cierta cantidad, se cierra, vuelve y se abre y así funciona para el vaciamiento gástrico. ¿Okay? El vaciamiento gástrico en general debe ser relativamente rápido y quien lo regula es el antro pilórico. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más particularidades tiene el intestino?
El intestino tiene una microbiota especial. ¿Okay? Y cada paciente tiene una microbiota diferente dependiendo del tipo de alimento que consuma y de su parte genética. La genética aquí juega un factor muy relevante, puesto que la microbiota que se contiene es dependiente de la parte genética y del tipo de alimentación que consuma. ¿Okay? La función en general tiene funciones de ayudar a generar lisis de los carbohidratos y fermentarlos. Es encargado de, si hay una bacteria patógena, hacerle un control primario. Es encargado de la respuesta inmunológica del intestino. Entonces aquí pueden ustedes darse cuenta que los procesos de alergias alimentarias o reacciones inmunológicas exacerbadas frente a un alimento pueden estar mediadas por la flora intestinal que se tenga. ¿Okay? Lo mismo sucede en nosotros los humanos. Hay cosas que somos tolerantes y otras cosas que somos muy intolerantes, y eso puede depender de nuestra flora bacteriana y de qué tanto la cuidemos y de qué tan buena sea. ¿Okay? También estas bacterias son las encargadas de alguna descomposición de vitaminas o la generación de unas vitaminas cuando se enfrentan a ciertos metabolitos. ¿Okay? Entonces muchas veces deberíamos saber qué tipo de bacterias tiene si es que nos enfrentamos frente a un paciente gastrointestinal que sea o que reaccione de manera exacerbada a un alimento. Sería una alergia alimentaria. ¿Okay? Para saber qué tipo de flora se pueden manejar. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son los signos de disfunción gastrointestinal que vamos a encontrar? Esto no me dicen dónde está el problema. Esto me dicen que hay un problema en el sistema digestivo. Hay signos que son primarios y hay otros que vienen secundarios. ¿Ok? Los secundarios son consecuencia de alguna alteración en otro sistema orgánico. ¿Ok? Bueno, signos primarios sí. Asitis. ¿Por qué se puede dar una asitis en una enfermedad gastrointestinal? ¿Por qué? ¿Por qué? Inflamación. ¿Inflamación de qué? No, la asitis es demasiada cantidad. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se genera una asitis en una enfermedad gastrointestinal? A ver, ¿por qué? Fíjense, ¿quién produce albúmina? ¿El hígado? Entonces, ¿el hígado no funciona? Ya, entonces una insuficiencia hepática me va a generar asitis, ¿sí o qué? 2. Para producir proteína el hígado, ¿qué necesita? Alimento. Y si yo tengo un síndrome de mala absorción, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces el hígado no produce albúmina. Entonces, síndrome mal absortivo puede generar asitis, ¿cierto? Hay de alteraciones gastrointestinales. ¿Qué tiene el corazón con el rabo? ¿Qué más? ¿Cómo se llama la dilatación de los vasos linfáticos? Vasculitis se llama de los vasos sanguíneos. Una linfadenitis. ¿Okay? O también se llama, es más conocido como una linfangiectasia. ¿Okay? La linfangiectasia es la dilatación aberrante de los vasos linfáticos del intestino. ¿Okay?
si habla así se duerme. No, eso es un signo primario de muchas alteraciones congénitas de los procesos malabsortivos. Si yo tengo los vasos sanguíneos dilatados, tengo mucha gran cantidad de linfa que se está perdiendo. ¿Qué tiene la linfa? Triglicéridos y proteína. Se genera ascitis. ¿Qué viaja por la linfa? ¿Bacteria? ¿Qué viaja por la linfa? Triglicéridos. ¿Han oído del kilotórax? ¿Qué es el kilo? ¿Qué es el kilo? Son 1000 gramos. ¿Qué es el kilotórax? Acumulación de linfa y colesterol en el cuerpo. Bien. ¿Quién leyó? No entendí. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Repita, María José. Aunque el kilotórax es la acumulación de linfa, triglicéridos y colesterol en el tórax. Muy bien. Es la extravasación de los vasos linfáticos en el tórax, que contiene el kilo, triglicéridos, linfa, ¿cierto? Colesterol, pero más que todo triglicéridos. Muy bien. Dolor abdominal, flatulencias, ictericia, melena, regurgitaciones, tenesmos, estreñimientos, vómitos, incontinencia fecal. ¿Ok? No incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Signos secundarios, a ver, ¿por qué podría producirse anorexia que no sea del sistema digestivo? Porque no tiene apetito, si no tiene nada gastrointestinal. Esto es un signo secundario. Claro, el paciente no consume alimento, pero ¿por qué? Bueno, dolor, ¿qué más? Una alteración en otro órgano, como cuál, neurológico, como qué. No puede tener como algo de exceso de la ¿Saciedad? Puede ser motiloideo, ¿cierto? Puede ser insuficiente renal. ¿Ok? No. ¿Los hipos? Después lo vamos a ver. Cambios en la conducta, pueden haber cambios en la conducta, puede ser que coma cosas extrañas, cosas fuera de lo común, ¿cierto? Que se llama picaomalacia, probablemente tenga algo que ver con otro sistema o a veces sí tiene que ver con el sistema digestivo. La linfangiectasia y los desórdenes malabsortivos pueden generar picaomalacia, ¿ok? ¿Qué más? Dialismo, hipersalivación, prurito pineal, plurifagia, signos cardiovasculares. Muy bien. Primera enfermedad frecuente que son las gastritis. ¿Okay? La que a ustedes les da cuando estudian mucho. Ay, ¿por qué no quiero mandar las diapositivas? Es una pregunta seria, porque el tiempo que me toma tomar es como que ya me pierdo de lo que está Pues no hablando. tomen, mira, no tomen, ponga atención. Información válida. Si yo tuviera solo tuviera que escribir al lado. Una informante, por lo más difícil su clase. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Está más rojo. Le voy a mandar un documento para que se lea de por qué no se les debe prestar las imágenes a los estudiantes. Mesa de tortura. La cara está. No lo digo yo.
una clonación de la mucosa? Emilia, no, supérelo, por favor. Entonces, gastritis aguda, o también puede ser una gastritis erosiva ulcerativa. No es lo mismo, ¿ok? Las gastritis agudas pueden pasar a ser erosivas ulcerativas dependiendo de la cronicidad que se presente. Causas de gastritis, mire, hay muchas causas, desde dietas, procesos infecciosos, algunas drogas y toxinas. Cuerpos extraños, sensibilidad alimenticia, procesos infecciosos virales en cachorros como parvo, distemper, corona, el Helicobacter spp. El Helicobacter es una bacteria que pasa desapercibida en los perros y es zoonótica, o sea, si ustedes le dan besitos a sus perros, si tienen Helicobacter, pues se pasan del uno al otro. Exactamente. Entonces tienen que tener cuidado porque el Helicobacter produce enfermedad inflamatoria crónica canina. ¿Qué pasó? ¿Me va a preguntar? Enfermedad inflamatoria crónica. Cuando usted no come, ¿le da gastritis? Sí, pero ¿O le da hambre? Si no como, ¿cree que me va a ulcerar el estómago el ácido mío propio? Sí. Sí, pasa eso no te quiero, por eso es que hay que llevarla a Sí, médico. La sensación, lo que tienen esa sensación de que la boca del estómago molesta y como que se hunde, es la sensación de vacío estomacal que genera la sensación de hambre en el cerebro. Molesta. ¿Ok? Es el daño y de la integridad de la mucosa gástrica. A eso se hace referencia cuando hablamos de gastritis. ¿Tiene etología variada? Sí. Tiene muchas causas que puedan generar una gastritis. ¿Ok? La mayoría responden a tratamientos sintomáticos. Bueno, unas cosas de aquí. Síntomas. Y los que están acostumbrados a tomar omeprazol es peor para su mucosa. Los que se acostumbran que realmente, es que tengo gastritis porque no comí, tomo un omeprazol, peor. ¿Okay? Con el Helicobacter va a vivir por eso los gastroenterólogos están evitando darle inhibidores de la bomba de protones a los pacientes que tengan esto. Si usted tiene una gastritis, lo mejor es recubrir la mucosa, no disminuir el ácido que se produce. ¿Okay? Entonces hay otros fármacos que me recubren o me taposan mejor la mucosa para evitar ese dicho. Supralfato. No, Cami. Cami. No se va a romper. No, si quieres mío, ¿verdad? Ajá. ¿Sigue grabando? Puedes poner José que se vea. Muy bien. ¿Cuál es normal? ¿Y esto amarillo qué es? Gracias, José. Ya. ¿Qué? Moco amarillo. Secreción de bilis.
Entonces, las gastritis, el uso más común o la producción más común es el uso inadecuado de los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ok? ¿Qué hacen los AINES? Inhiben de forma no selectiva o poco selectiva la ciclooxigenasa y las prostaglandinas. ¿Cuáles? E2. No, E2. ¿Qué pasa, niña? Esto es farmacología, hombre, fácil. Entonces, ¿qué hacen? Al inhibir estas prostaglandinas, ¿qué se produce? Menos cantidad de moco, ¿cierto? Entonces la mucosa queda expuesta y queda expuesta a el ácido clorhídrico normal. Y eso sí genera una úlcera, una gastritis, una erupción. Pero si usted tiene sus prostaglandinas bien productoras y sin ninguna inhibición, no tiene por qué tener irritación gástrica. El estrés es otra cosa. En un perro, como mecanismo, ya estrés, cortisol, inhibe la producción de ácido gástrico, el cortisol va a inhibir o va a promover la secreción de ácido. Y el estrés no hace que no haya moco. ¿Cómo? El estrés no genera que no se produzca. Exactamente. ¿Qué es el estrés? ¿Qué produce? Cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Es antiinflamatorio, ¿cierto? ¿No? ¿Dónde inhibe? Exacto, en el ácido araquidónico arriba en la cascada del proceso inflamatorio. Los AINES actúan más abajo, los corticoides actúan más arriba. Pero ¿cuál es el desencadenamiento final? Poco producción de prostaglandinas. ¿Cómo de un tratamiento por estrés? No pasa nada. ¿Cómo? Una gastritis. Un tratamiento solo sería no te estrés. No. Si no tienes úlcera y tienes una gastritis, Tienes que ayudarle a que tu mucosa no se erosione. ¿Qué es el DIP? El olfato. Hablemos de principios activos, no de nombres comerciales. ¿Ok? Y nunca se les ocurra, por favor, en la vida, nunca se les ocurra juntar AINES con corticoides, ¿ok? Produce una hemorragia gastrointestinal muy severa. Acuérdese que los antiinflamatorios no esteroidales hacen algo sobre las plaquetas. ¿Qué hacen? Inhiben la agregación plaquetaria. Entonces promueven un proceso hemorrágico. Esto es farmacología, por Dios. ¿Qué más? Otras causas menos frecuentes de úlceras gástricas o erosiones ulcerativas gástricas. Insuficiencias hepáticas, ¿ok? Porque baja el flujo sanguíneo. Enfermedades renal crónicas, la urea en sangre produce una erosión sobre el epitelio. El síndrome de Addison es una pérdida del tono vascular, inhibe el flujo sanguíneo sobre la mucosa. Y los mastocitomas, gastrinomas o tumores pancreáticos que generan secreción de péptidos de la mucosa. Los mastocitomas son tumores de piel malignos de los mastocitos. Los mastocitos contienen mucha histamina dentro. Si se llegan a manipular, a comprimir, a pinchar, a molestar, toda esa histamina generada se absorbe por vía, porque no se sale a la piel, no se suda, se absorbe por vía sanguínea y va a generar una irritación gástrica directa. Acuérdense que hay otros inhibidores de la secreción gástrica que son los inhibidores como la ranitidina, la famotidina, que inhiben receptores H1, H2, H3, H2 son
son los que producen. Ay, Dios. También no lo escuché. Entonces, si yo tengo una secreción de mastocitos muy grandes, voy a generar una inhibición de los receptores H2 y van a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Okay? Muy bien. Causas predisponentes. Estas no son causas reales, pero son causas que predisponen como tal. En general, todos los antiinflamatorios no esteroidales, el uso va a generar sí o sí. Así digan, no, es que le doy una dosecita más bajita de lo que hay. Independientemente de la dosis, sea alta o baja, puede generar lesión gastrointestinal o una predisposición mayor a tener una gastritis ulcerativa. ¿Qué más? Córticos igual, enfermedades metabólicas llevas como fallas hepáticas, Addison, fallas renales. Y hay que tener cuidado con los tóxicos. ¿Okay? Tóxicos sobre todo que sean ácidos o bases que se puedan consumir. Como... No, los anticongelantes van a producir una falla renal aguda. ¿Okay? Productos de limpieza, el etilenglicol, herbicidas, fertilizantes, destilados del petróleo, organofosforados, metales pesados y algunas plantas tóxicas como lirium y ortiga y bien, alcohol y también enzimas pancreáticas. ¿Han visto? Los humanos se compran unas grajeitas, unas capsulitas que tienen 3 cositas dentro, ¿cierto? Se llaman digestófan. Esas son enzimas digestivas más simetricona. La blanquita es de simetricona. Quizás se toman y no saben qué toman. Son buenas siempre y cuando usted tenga una falla en sus páncreas exocrinos. La simeticona inhibe la producción de gases intestinales y la hinchazón que produce, por ejemplo, tomar leche con lactosa, los que son intolerantes. ¿Es intolerante a la lactosa? ¿Sí o qué? ¿No? ¿Son tolerantes a la lactosa? Bien, qué chévere. ¿Por qué? Porque van a caer al estómago, no al intestino. Si tienen una predisposición va a generar eso. Y entre más consuman procesos que inhiban la secreción gástrica, su organismo se acostumbra a producir cada vez menos. Lo mismo pasa en los perros. Muy bien. Estas gastritis agudas o erosivas se pueden cronificar en el tiempo, ¿ok? De forma muy, se dice, de forma lenta y progresiva, sin tener muchos signos clínicos agudos. Entonces son signos clínicos que pueden ser paroxísticos, por ejemplo, vómitos esporádicos, inapetencias paroxísticas, es decir, que hoy comió muy bien y ya mañana no comió, al otro día comió más o menos y luego se le volvió a abrir el apetito. Eso no es normal. Un paciente normal debe comer de forma regular, con el mismo apetito. Dolores abdominales también que van y vienen, es decir, cuando comen, duele la panza, eso no es normal, ¿ok? O que se generen demasiadas flatulencias. En general las gastritis crónicas no cursan con diarreas, solo se presentan cuando tienen esa enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Okay?
No, porque esto es parte del intestino delgado. ¿Listo? Solo se presentaría como un helicobacter. Exactamente, mira, ahí está. Las gastritis crónicas vienen en una predisposición muy importante con el Helicobacter y algunos parásitos. ¿Okay? El Helicobacter se queda ahí y no hay nadie que lo saque hasta que lo tratemos. Y sin embargo, puede quedarse ahí mucho, mucho tiempo. ¿Ok? ¿Cómo tratamos el Helicobacter? Exacto, amoxicilina, clavulánico, acitromicina o metronidazol. Y para esta clase de parásitos podemos utilizar fumaratil o febendazol. Dosis de la amoxicilina. Hable. 25 a 30 miligramos por kilo le pueden dar. Okay. Dosis del metronidazol. Dosis del metronidazol. Ya, son 100. ¿Qué? ¿Del metronidazol? Tóxico. De 10 a 15 miligramos por kilogramos. ¿Ok? Eso se lo metro solo y da más palito. Metro. Metronidazol. ¿Y cuántas veces? ¿2 veces al día? ¿Qué? Metronidazol, amoxicilina 2 veces al día, metronidazol también 2 veces al día. La dosis de metronidazol, ¿cuánto es? 10, 15. ¿Y la de omeprazol? 20 Cifras. No, mi razón no. 0,507. 0,5 a 0,7 miligramos por kilo una vez al día en ayunas. Un veces al día. Para el Helicobacter se tiene que extender el periodo de tratamiento entre 15 y 20 días. Para otras bacterias comunes y corrientes de 7 máximo 10 días. Hay otras causas poco conocidas de gastritis crónicas que son estas, que son gastritis infiltrativas. Son gastritis crónicas infiltrativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dije? Sí. ¿Pero cómo? Si le besas al perro. Con la baba. Y en humanos es lo mismo. No eres peligroso de esa edad. Está bien. Con perros. Muy bien, estas gastritis infiltrativas son un poco difíciles de tratar. ¿Por qué? Las gastritis infiltrativas quieren decir que su mismo cuerpo está generando unas células que están atacando la parte de la mucosa. Por eso se llaman así, linfoplasmocíticas. Es decir, cuando el alimento o algún tipo de alergeno llega al estómago, estas gastritis reaccionan de forma diferente, pensando que el alimento es un artefacto, un objeto anormal y lo atacan. ¿Ok? Entonces, su intestino está lleno de muchas células que son de defensa, normales, pero que reaccionan a cualquier tipo de alimento. ¿Ok? Sobre todo reaccionan a las proteínas. Las proteínas son moléculas, que, como les dije, de muy alto peso molecular, que pueden generar una reacción inmunogénica. ¿Sí? Muy bien. En estos casos de las gastritis ulcerativas crónicas infiltrativas, se deben utilizar ciertos fármacos y muchas veces se utilizan antiinflamatorios esteroidales porque queremos que este estómago no reaccione frente a los patógenos o frente a las
proteína. Entonces, ¿qué hago? Inmunosupresor. Lo inmunosuprimo o lo inmunomodulo. ¿Ok? Le modulo la respuesta inflamatoria frente a eso. Y lo hago con los inmunomoduladores. En este caso podemos utilizar la acetopina o la prednisolona. ¿Okay? Sí. La prednisona o prednisolona podemos utilizarla así, de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 12 horas por 1 a 2 semanas, y luego debemos ir reduciendo la dosis. Acuérdense que siempre cuando usen corticoide reduzcan la dosis para evitar las reacciones con las glándulas adrenales. Significativo es una mediada. Así es. Muy bien. La acetioprina pueden utilizarla así. 5, aquí en este caso está en inglés por libra. ¿Okay? Es 1 por kilo. 1 miligramo por kilo. Dieta. Es importante manejar en estos casos la dieta y darle proteínas que reaccionen menos o sean proteínas de muy bajo peso molecular. ¿Listo? Por eso recomiendan aquí dele conejo, dele bisonte, dele pescado. ¿Cierto? Utilizar antiácidos. Podemos utilizar los inhibidores de H2, de los receptores H2. ¿Cómo? Ranitidina y famotidina. Muy bien, la ranitidina casi no se usa en perros ahora. Funciona mejor la famotidina. ¿Okay? La famotidina es oral. La dosis de la famotidina 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. 0,5 a 1 miligramo por kilo. ¿Cómo se diagnostican estas cosas? Tenemos que hacerle una biopsia al estómago para ver las células que están infiltrando ahí y además para ver si tienen Helicobacter. ¿Okay? La única forma de diagnóstico de Helicobacter en humanos y en perros es con una biopsia de estómago. Pero si te hacen prueba de sangre. ¿Cómo? Pero si te hacen una prueba de sangre. Pero no es tan específico. ¿Y qué se mide en la prueba de sangre en ti? El cuerpo contra Helicobacter. Bien. ¿Qué más podemos utilizar? Vamos a hacer así, no, esto. Los protectores de mucosa, en este caso, como las doctoras aquí decían, sucralfato es utilizado, pero el sucralfato tiene una acción de que cuando hay una erosión o una úlcera va a tapizar ese borde. ¿Okay? Me perdí, ¿puedes repetir lo que dijiste? ¿Qué? Del sucralfato. El sucralfato es un medicamento que tapiza la mucosa y lo que hace es que cuando reacciona con el ácido clorhídrico produce un moco, ¿okay? Una gelatina ahí. No, porque está solo en el estómago. Cuando pasa por todo el intestino ya se pierde. No sale. ¿Ok? ¿Qué? El Helicobacter es normal. No. El Helicobacter es patógeno siempre, siempre. No hace parte de nuestra flora ni de la flora de los perros, ni de gatos. ¿Ok? Exacto, azatioprina. Sí, es que está en exceso. No la cantidad, la sensibilidad que tiene. A veces su sistema inmunológico lo puede controlar, pero hay veces no tiene. Muy bien. Esto ya son otras cosas que son otras enfermedades que son retrasos en el vaciamiento gástrico, ¿okay? O alteraciones
tenemos desde procesos obstructivos hasta procesos hiperplásicos, pólipos y neoplasias. Entonces todas estas cosas pueden tener una obstrucción mecánica directa sobre el lumen intestinal y hay desórdenes en la función como tal, en por qué el intestino no se mueve. Hay patologías inflamatorias propias del intestino que pueden generar una pérdida de función mótil. Por ejemplo, en las enteritis o el proceso inflamatorio intestinal, por cualquier causa, inmediatamente va a producir un éxtasis intestinal, no se va a mover el intestino, ¿okay? O se va a mover de forma muy poca. Enfermedades metabólicas. En las inflamatorias. Sí. La peritonitis, que es el proceso inflamatorio del peritoneo, inmediatamente donde van los vasos sanguíneos que nutren y que drenan todo este proceso del intestino, pues va a generar lo mismo. Y el uso de anticolinérgicos y opioides. ¿Okay? Los anticolinérgicos se pueden utilizar como antiespasmódicos. La buscapina, ¿cierto? O el bromuro de dioxina produce un éxtasis intestinal. ¿Okay? Y porque hay un proceso inflamatorio alrededor del intestino y es el que lleva los vasos sanguíneos y drena todo el parte de función. Signos clínicos de alteraciones de la motilidad: vómitos de gran volumen y alimento parcialmente digerido después de comer. Eso no, es cuando no hay motilidad. Exacto, cuando hay alteraciones de la motilidad o del vaciamiento gástrico. Entonces los perros comen y 10 minutos después, ¡ruac!, toda la comida casi sin digerir. Eso quiere decir que su estómago o está vaciando muy poco o tenga un proceso obstructivo. ¿Listo? Distensión abdominal severa postprandial. Es lo que yo les decía de algunos humanos que comen y se hinchan y es que necesito tomar porque me dieron muchos gasecitos. Eso tampoco es normal, lo que son los perros. Cuando comen, si aumentan mucho el volumen abdominal y generan flatulencias, son trastornos de la motilidad. ¿Okay? Pérdidas de peso progresiva. Camila. ¿A quiénes? Los gatos tienen es diferente. Eso no es lo mismo, pero sí hay enfermedades que pueden producir alteraciones del vaciamiento. En general, los gatos, las duodenitis o los procesos inflamatorios solo del duodeno generan vómitos, pero más vómitos no tan alimenticios. ¿Okay? A veces los gatos sí vomitan el rollo completo de comida hecho entero, pero son gatos que tienen una alteración en el consumo, comen mucha cantidad en un muy corto tiempo, entonces lo que genera es que el estómago no tenga la capacidad de distensión y genera la emesis para vaciarlo. ¿Okay? Es lo mismo que nosotros debemos comer de forma pausada y continua. Respecto del alimento parcialmente digerido o ese no tiene que pasar, digamos, una vez. Pues para nosotros, ¿se comió mucho, almuerzo así, o tiene que pasar muchas veces? Claro, en general no, con una vez no es mucho, hay que ver que esto sea frecuente, claro, o con relativa frecuencia. ¿Qué más? Cuando hay pérdida de peso progresivo, muy probablemente son alteraciones neoplasias o hematemesis o alteraciones de diarreas con sangre. ¿Ok? Las neoplasias en el intestino sangran mucho. ¿Qué más? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de alteraciones del movimiento? Primero, los signos clínicos que vienen de casa. El examen físico, auscultando un borborismo muy grande, ¿cierto? Teniendo distensión abdominal y malestar general. Los borborismos que se escuchan normalmente en el intestino pueden ser suaves o muy pocos. ¿Okay? Quiere decir que el intestino no se está moviendo muy bien. Y generalmente podemos, cuando los laboratorios no dicen muchas cosas, pueden ser normales, a veces pueden ser una alteración de la
utilizar pruebas de funcionalidad para observar esto. Entonces podemos ver una radiografía contrastada del tránsito intestinal, es decir, le damos bario, sulfato de bario, que es un contraste positivo que se toma por vía oral y nos va a teñir todo el estómago, intestino y a medida que va haciendo el tránsito. Entonces hay ciertos tiempos en los cuales uno espera que el contraste pase del estómago a intestino, que pase desde duodeno a yeyuno, y así va haciendo placas periódicas para ver esta función. También podemos valorar de forma subjetiva el movimiento intestinal con el eco. ¿Okay? El eco no lo pone y ve cómo el intestino se mueve y el gas va de un lado para el otro. Podemos verlo en varios sectores, lo que pasa es que estamos viendo una sola víscera, no es un conjunto. ¿Okay? Ese es el problema con el eco. Y si hay cuerpos extraños, pues el eco es la confirmación más específica para eso. ¿Cómo podemos tratar los trastornos del vaciamiento? Primero, bueno, podemos tratar por las causas como tal. Si es un cuerpo extraño, pues se saca por endoscopía o se saca por una laparotomía exploratoria. Si es hiperplasia pirórica o pólipos en el antro, pues se puede hacer por endoscopía una distensión o una ablación de esos pólipos. ¿Okay? Si son neoplasias ya son más complejas, generalmente necesitan una cirugía abierta para resección del segmento intestinal. Si son secundarios, pues tenemos que tratar las causas primarias. Si es una peritonitis, pues vamos a saber por qué ese peritoneo está inflamado, ¿cierto? Si tenemos enfermedades inflamatorias en la mucosa, pues vamos a empezar a manejar eso. Y fármacos que se pueden utilizar. Las dietas que tengan bajas en grasas, poca proteína y altos en carbohidratos y fibra, sobre todo, pueden estimular el proceso de movimientos. ¿Okay? ¿Qué más? Y los procinéticos se pueden utilizar, pero teniendo en cuenta que no haya un proceso obstructivo. ¿Okay? Porque están contraindicados cuando el intestino está obstruido. ¿Okay? La metoclopramida es un antagonista de la dopamina y la dosis es esta de 0,1 a 0,25 miligramos por milla. ¿Okay? Pueden sumar el doble por kilo. De 0,2 a 0,5 por kilo. ¿Ah? 0,3 a 0,5 por kilo. Ahora, exacto, ¿por qué está contraindicada esto? La metoclopramida y la cisaprida van a generar que el intestino se mueva, ¿ok? Pero no un movimiento rítmico como lo hace el vago, ¿ok? El nervio vago. Las contracciones con los procinéticos es que hay contracciones aquí y aquí no, y aquí sí. Entonces muchas veces el intestino se va moviendo y tiene sitios de éstasis intestinal que todavía no se mueven por alguna razón, pero el intestino se comienza a meter dentro de sí mismo y es lo que se denomina una intususcepción, ¿okay? En el cual el intestino se mete como una media dentro de sí mismo porque los movimientos son aberrantes, ¿okay? Eso es una de las causas, y si yo tengo un proceso obstructivo aquí y lo comienzo a mover aquí, pues va a suceder lo mismo, se va aquí y además se va a perforar porque va a ser una contracción voluntaria del músculo y si tengo un cuerpo extraño ahí, se rompe el intestino. Entonces esas son las dos contraindicaciones de producir, de darle procinéticos en procesos obstructivos. ¿Okay? La cisaprida no se encuentra aquí en Ecuador. ¿Okay? La eritromicina es un antibiótico que se utiliza también para movimiento de los no es lo ideal, ¿okay? Porque genera resistencia. Y en caso de esto, que son hiperplasias pilóricas, que es muy común verlas en los bulldog francés, en los bulldog inglés, por su condición condrodistrófica,
Quiere decir que el antro pylórico tiene una mucosa más grande de lo que debería. Eso evita que el vaciamiento gástrico o esa válvula que funciona sea de un menor lumen. Para eso se hacen cirugías, ¿ok? Que son piloroplastías, ¿cierto? Hay dos cirugías que se hacen ahí. Hay una que se llama Pilrod 1 y la otra Pilrod 2. Y es unir parte del estómago, o sea, tiene el píloro, ¿cierto? El píloro se corta, sí. Y el pedazo de intestino se conecta a otro pedazo del estómago. ¿Ok? Eso es Pilrod 1. O sea, le dejo sin pila. Pero ¿y qué va a controlar? Se va a vaciar constantemente el estómago. ¿Ok? Se va a perder la funcionalidad de llave de vaciamiento gástrico. ¿Cómo se llama ese proceso? Pilrod 1. Sí, se llama, bueno, sí. La piloroplastía es abrir el píloro y extender la mucosa, pero vuelve y se fibrosa, queda casi, está ya casi no fibrosa. ¿Y el Pilrod 2? El Pilrod 2 es un nivel, quitarle parte de tu duodeno y dejar tu duodeno final y el uno implantarlo al estómago. Son dos técnicas diferentes. Muy bien. ¿Listo? Listo. Dejemos ahí.